Bienvenidos una jornada más a este programa que Canal San Roque Televisión hace cada día desde el patio del Palacio de los Gobernadores, donde seguimos el desarrollo de esta 35ª edición del curso de verano de la UCA en San Roque. Hoy vive en su última jornada no únicamente los 3 seminarios que se iniciaban el jueves, sino también esta edición de 2015 del curso de verano. Esos 3 seminarios que viven su jornada final son turismo gastronómico, aspectos estratégicos en la industria y depende la suerte de nosotros, la fortuna y el infortunio. ¿Y cómo ha transcurrido esta jornada? Se lo contamos ahora. El 4 de abril, en el Congreso del Partido, apareció Lenin. Ese es el sugerente título de la ponencia que va a poner el punto final al seminario sobre antropología de la conducta Carlos Castilla del Pino, que este año se titula Depende la suerte de nosotros, la fortuna y el infortunio. Y ese título de la ponencia final va a correr, esa ponencia va a correr a cargo de Santo Juliá. Hola, bienvenido. Hola, gracias. A San Roque de nuevo. Sí. Ese título, pues es fruto de un azar, porque estaba yo revisando el relato que Trotsky escribió sobre la llegada de Lenin desde Suiza a San Petersburgo. Y bueno, Trotsky empieza así, el día siguiente, el 4 de abril, Lenin llega el día 3 y va a pronunciar un discurso que cambia radicalmente la marcha de los acontecimientos en Rusia. Entonces, bueno, la historia de la Revolución Rusa de Trotsky, que es un maravilloso libro, pues está llena de estos incidentes, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué habría pasado si Lenin no llega el 3 de abril a San Petersburgo? O sea, claro. ¿Qué papel juega el azar? ¿Qué papel juega lo no esperado, lo que es fruto de muchos azares combinados, la suerte, incluso en acontecimientos históricos que cambian la historia? Porque es muy posible pensar que si Lenin no llega a alcanzar San Petersburgo a través de todo el territorio alemán, el curso de la Revolución Rusa pues, pudo haber ido por otros derroteros, ¿no? Lo que quiero decir es que la historia siempre está abierta y que nunca hay acontecimientos fatales, que depende de múltiples decisiones que toman muchos sujetos que no están conectados unos con otros. Y esa importancia del azar y de la suerte o la fortuna o el infortunio no solo juega papel en la historia, ¿no?, sino también en toda la vida. En la vida, claro, pero la vida en la medida que es pasada y que se puede contar como pasado es historia, ¿no? Y eso que ha ocurrido, el hecho de que haya pasado el tiempo, rodea un poco los grandes acontecimientos del aura de fatalidad, es decir, estaba escrito, así tuvo que ocurrir, destino. Si no hubiera habido habría salido otro. Entonces, por ejemplo, otro caso del que trataré, el comienzo de la Guerra Civil Española, que se ha dado tantas veces por inevitable, ¿no?, porque los españoles caían por un despeñadero y que eso fue como un fenómeno de la naturaleza prácticamente. Que era irreparable, o sea, que era inevitable. Fatal, que era inevitable, ¿no? Entonces, este acercamiento a la historia lo que permite es levantar esa losa de la fatalidad, es decir, las cosas no ocurrieron porque estaba escrito, porque fatalmente tenían que ocurrir, porque dadas determinadas circunstancias era inevitable que aquello pasara, sino que, bueno, depende de muchas decisiones tomadas por mucha gente en muy diferentes tiempos que abren unas vías, cierran otras y hace que el curso de la historia vaya normalmente por caminos inesperados. Y en la Guerra Civil Española, en el comienzo, si no era inevitable, ¿qué factores de suerte o de fortuna o de infortunio? Bueno, pues mire, por ejemplo, si el golpe militar que se da el 18 de julio hubiera triunfado, la guerra no habría sido posible porque se habría proclamado una dictadura militar, ¿no? Sin 3 años de guerra.
sin 3 años de guerra. Si el gobierno de la República hubiera aplastado el golpe, no solo en grandes capitales, sino en todo el territorio, pues habría habido indudablemente muertos, como en el otro caso, pero no había dado lugar a una guerra. Entonces lo que hay que explicar es por qué el golpe parcialmente fracasó y por qué la República no logró liquidar el golpe en todo el ámbito de su territorio. Entonces esa pregunta te retrotrae, ya le quita el aura de fatalidad, ¿no? No es fatal que las cosas fueran así. Y entonces hay que buscar la explicación de por qué pasó aquello, ¿no? Y lo que pasa pues siempre son confluencias de distintas fuerzas sociales, actores políticos, en algunos casos de líderes políticos. Es muy importante, por ejemplo, para la posición de Gran Bretaña ante la política de Alemania y la declaración de guerra de Alemania, que hubiera sido Churchill y no Chamberlain el que estaba ya al frente del gobierno, ¿no? Es decir, que esos 30 días de Churchill al frente en los que Inglaterra pudo tomar otra política, pudo haber tomado otra política y sin embargo tomó la política de decir a Alemania os vais a encontrar con el imperio hasta el fin, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas, ¿verdad? Nos vamos a enfrentar. Bueno, pues ese es un líder que es capaz de resolver un bloqueo de decisión en el que se encontraba el gobierno británico ante lo que se venía encima. Claro. Santo Julià, muchísimas gracias por atendernos. Nada, todo un placer. encantado. Estupendo. Bueno, pues ahí queda. En breves momentos va a celebrar, va a impartir su conferencia Santo Julià en el marco del seminario sobre conducta de la antropología de la conducta.
La ficción y el azar ha sido la primera ponencia que ha abierto la tercera jornada del seminario Depende la suerte de nosotros, la fortuna y el infortunio. Y esa primera ponencia ha corrido a cargo de Justo Navarro, a quien ya tenemos con nosotros. Hola, bienvenido. Muchas gracias por atendernos. Gracias. Ficción y azar, ¿cómo se conjugan? El azar casi siempre es una ficción, porque hay unas causas para las cosas que nosotros desconocemos y a eso, cuya causa desconocemos, decimos que se produce por azar y tendemos a darle una explicación y a esa explicación que le damos es ficción. Muchas novelas precisamente lo que tratan de explicar los azares que va contando el novelista a lo largo de su relato. ¿Cómo se integra en literatura? A la hora de escribir, usted en la ponencia ha explicado un poco cómo la forma de hacer una novela, de escribir una novela, cómo se integra ese azar, esa suerte dentro de la literatura, dentro de la novela. Porque la vida suele ser azarosa, todos los días nos encontramos con algo que no esperábamos exactamente, y una novela tiene mucho de aventura azarosa para el que la escribe, mientras la escribe, y también para el que la va descubriendo leyéndola, que página a página va descubriendo un mundo que al principio desconocía y que está encerrado en esa novela. Pero esos procesos azarosos al final se tienen que explicar, ¿no?, por parte del novelista, tienen que explicarse porque si no serían un poco increíbles, ¿no? Hay dos posibilidades, una que el novelista lo explique todo y otra que le deje también un poco de oportunidad y de espacio al lector y a la imaginación del lector. Eso ya depende de la estrategia de cada escritor y cada lector encontramos al novelista que nos gusta, el tipo de novela que queremos, si nos gustan los finales bien cerrados y felices o si nos gustan los finales un poco más abiertos y más azarosos. O sea que la literatura le debe muchísimo al azar, ¿no? La vida en general le debe mucho al azar todos los días. Escribir una novela o leer una novela es como emprender un viaje. No sabemos exactamente lo que nos espera en el camino. Las buenas novelas, precisamente porque no sabes lo que te esperan en la siguiente página, te van moviendo a seguir leyendo. Y escribir una novela se parece también a esto. Justo Navarro, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Estupendo. Bueno, pues ahí queda a grandes rasgos lo que Justo Navarro, escritor y poeta, ha intentado transmitir en esa primera ponencia. Eficiencia y optimización energética en la industria. Esta es la ponencia que va a poner el punto y final al seminario Aspectos estratégicos en la industria y va a correr a cargo de David Velázquez, a quien ya tenemos con nosotros. Hola, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué va en líneas generales? ¿De qué va a tratar o cuáles son las líneas, los aspectos y los objetivos fundamentales que va a intentar transmitir en su ponencia? Bueno, pues la ponencia trata sobre auditorías energéticas en las industrias, cuyo objetivo es reducir los costes energéticos en la operación de las propias industrias y la reducción de las emisiones de fundamentalmente dióxido de carbono, que impacta en la capa de ozono, en el cambio climático que se está produciendo. Y la orientación que yo le doy es muy práctica. Lo que busco es que los alumnos conozcan cómo se realizan en la práctica estas auditorías energéticas, qué metodologías hay disponibles, y les ilustro lo que digamos son los aspectos conceptuales con un ejemplo práctico de una industria química grande. ¿Nos puede contar ese ejemplo? Ese ejemplo es una industria que hicimos una auditoría energética en el año 2005, es una química grande, no es de aquí del polo de Algeciras y del campo de Gibraltar, y es una industria que producía tripolifosfato y se hizo un estudio energético global donde se analizó las posibilidades de mejoras energéticas en todos los ámbitos de la producción, incluyendo la planta de cogeneración que tenía esta industria. Se alcanzaron unos resultados muy interesantes con unos ahorros anuales, creo recordar, de casi 2 millones de euros, y los periodos de amortización que existían en muchos de los proyectos eran muy cortos, eran inferiores a un año la mayoría de ellos, con lo cual fue muy exitosa y estuvo muy contenta la dirección con los resultados. Estamos concienciados de esa necesidad de cortar las emisiones y ¿se está consiguiendo?
Pues, ¿Por imposición o por conciencia? Pues yo creo que a nivel industrial por convencimiento y por necesidad. Y yo creo que aquí en el campo de Gibraltar hay ejemplos extraordinarios como, bueno, las grandes industrias, son todas ellas grandes consumidoras de energía y desde hace muchos años tienen programas para reducir los consumos energéticos y las emisiones de CO2 y lo van consiguiendo de una manera continua. A nivel ciudadano usuario, yo hablo ya como ciudadano, creo que no estamos excesivamente concienciados, desgraciadamente, ¿no? Creo que queda por hacer bastante y que se nos muestren las formas tan sencillas que hay de reducir los costes, vamos, los consumos energéticos en nuestros hogares, con el aire acondicionado, las luces, etcétera. ¿Se está consiguiendo algo? La Agencia Internacional de la Energía acaba de publicar un informe diciendo que los esfuerzos a nivel mundial son claramente insuficientes para parar el cambio climático y ya hemos superado los límites que se consideran como el cambio climático irreversible, que son las 450 ppm de dióxido de carbono en la atmósfera, con lo cual yo creo que hay que hacer un esfuerzo todavía mayor. Pero aquí en las industrias me consta que hay mucha concienciación. Además, a nivel nacional, bueno, en realidad a nivel de la Unión Europea, ha salido recientemente una directiva que va a obligar en breve a todas las grandes industrias españolas a realizar auditorías energéticas que tienen que estar terminadas antes de diciembre de 2005 y para ello hay un Real Decreto que tiene un retraso importante que se espera que aparezca ahora en septiembre para que las industrias puedan realizar estudios energéticos que le identifiquen oportunidades para reducir los costes y las emisiones. ¿Y cuándo dice que esto tiene que estar terminado? El 5 de diciembre de 2015, o sea, mañana. Con lo cual vamos tarde y a mí me consta que en toda España las grandes industrias tienen una gran preocupación porque no ha salido ese Real Decreto, pero bueno, la mayoría de las empresas se están lanzando a realizar las auditorías para que bueno puedan cumplir con la legislación cuando sea aprobada. Muy bien, David Velázquez, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. Gracias. Bueno, pues ahí queda a grandes rasgos esa ponencia que va a impartir en breves minutos y que va a poner punto y final al seminario Aspectos Estratégicos en la Industria. Energía eléctrica en la industria, distribución y comercialización, a cargo de Rafael Gómez, ha sido la primera ponencia que ha iniciado esta tercera jornada del seminario Aspectos Estratégicos en la Industria. Le damos la bienvenida a Rafael Gómez, que ha sido el encargado de esa primera ponencia. Bienvenido. ¿Qué ha intentado a grandes rasgos generales transmitir durante esa ponencia a los alumnos del seminario? Bueno, se ha transmitido el concepto de distribución
y el concepto de comercialización para que se vea claramente la diferenciación que hay con el nuevo mercado eléctrico. Desde el punto de vista de la distribución, desde la calidad del servicio del distribuidor que tiene que ofrecer a sus clientes, desde el punto de vista del comercializador, las opciones que tiene el cliente para comprar energía en el mercado y también a través de las comercializadoras. Y luego pues dar un poco la visión de cómo se confecciona una factura eléctrica, cuáles son los parámetros más importantes y los costes que incurren en la factura eléctrica. Y ya por último, una pequeña visión de la nueva telegestión de contadores, la nueva introducción de los contadores que se llaman inteligentes y el Smart Grid en redes eléctricas, que también está muy usual ahora en esta época, ¿no? En este tiempo. Una ponencia que para el usuario será muy interesante en el sentido de que interpretar una factura eléctrica es misión casi imposible para la gente de la calle, y luego también esas nuevas comercializadoras, esas nuevas formas de contrato para los pequeños usuarios, que también es bastante complicado de interpretar y de conseguir elegir una opción, ¿no? Coméntenos estos dos temas, factura y nuevos suministradores o nuevos comercializadores. Bueno, la factura tiene unos términos que efectivamente son a veces complicados, aunque hoy en día se está dando mucha información a través del propio recibo para que se entienda. Pero bueno, hay conceptos que evidentemente puede que el público sea complicado. Evidentemente también las distintas opciones que tiene el consumidor le lleva a no entender correctamente cuál sería la opción más favorable. No es fácil, lo mejor es asesorarse bien con su comercializadora o con alguna empresa del sector que pueda ayudarle en la elección de la tarifa más conveniente. No, entiendo que no es fácil para cualquier persona poder elegir, sobre todo a nivel industrial, la tarifa más conveniente, si tiene que optar por el mercado eléctrico, si tiene que optar por una comercializadora. Yo lo que creo más prudente es asesorarse. El sistema doméstico, pues también hay distintas opciones que se están barajando, pero quizás lo mejor sea asesorarse por su propia comercializadora. Con un profesional. Eso sería lo más... Y sobre los contadores inteligentes, que escuchamos muy a menudo y casi a diario en los informativos, que se están poniendo en marcha, que funcionan, cómo no funciona, también hay un pequeño lío a nivel usuario ahí, ¿no? Bueno, el contador inteligente, hay que decir que es un contador que es un contador que viene a mejorar, aún si cabe, las posibilidades de opciones del consumidor a la hora de elegir su tarifa. Es un contador que va a tener una serie de ventajas a la hora de contratar potencia, porque se va a hacer prácticamente online. Es un contador que además pues va a obtenerse una serie de parámetros en el control de la energía que no se puede hacer con los contadores antiguos, y en definitiva ese contador, que es un contador inocuo, ¿no? Que no presenta ningún tipo pues no es nocivo para la salud ni nada de eso, como se está por ahí diciendo, en absoluto. Eso no lo había escuchado yo. Sí, bueno, se está comentando algunas cosas, es un contador totalmente que no genera ningún problema y lo que sí da también la facilidad de poder elegir tarifas también variables horariamente, ¿no? Esa ventaja no la tienen los contadores antiguos, y ahora al cliente se le ofrece esa posibilidad de poder contratar suministro horario, ¿no? Con la variable. Con lo cual cada uno tendrá que ver la opción que más le interese, ¿no? Dentro de su propio consumo. Muchas opciones. Hay muchas opciones y, como digo, lo mejor es asesorarse por su comercializadora. Muy bien. Rafael Gómez, muchísimas gracias por atendernos. Nada, a ustedes. Bueno, pues ahí queda a grandes rasgos esa primera ponencia que se ha desarrollado esta mañana en el Palacio de los Gobernadores en el marco del seminario Aspectos Estratégicos en la Industria. Gestión de operaciones y mantenimiento en centrales eléctricas ha sido una de las ponencias que ha formado parte del seminario Aspectos Estratégicos en la Industria, una ponencia que ha sido impartida por Jerónimo González, a quien ya tenemos con nosotros. Hola, bienvenido. Hola, buenos días. Con esa ponencia, ¿qué intentaste transmitir a los alumnos? Bueno, pues yo quería transmitir un poco, primero unas nociones básicas sobre lo que es un ciclo combinado y después pues transmitir cómo se opera y se mantiene una instalación de estas características.
En la parte de operación, pues he explicado un poco el entorno de mercado en el que se mueve una central de ciclo combinado y el papel importante que hace una central de estas características en el equilibrio entre la oferta y la demanda de energía. También he descrito un poco las tareas de mantenimiento que hace la plantilla de estas centrales y las tareas de operación, y finalmente tanto en las paradas programadas como en el día a día de la central. Y finalmente pues explica un poco los tipos de contratos que hay con los fabricantes de las turbinas de gas y demás. Operaciones y mantenimiento a grandes rasgos. ¿Cómo se llevan una central de ciclo combinado estas operaciones y este mantenimiento? Bueno, pues tenemos una plantilla muy reducida, porque las centrales están muy automatizadas, ¿no? Okay. Y bueno, pero en determinadas puntas, sobre todo en paradas grandes, pues se tira de mano de obra externa, ¿no? Para poder acometer en corto espacio de tiempo pues muchos trabajos, ¿no? Esas paradas, las famosas paradas que todos los vecinos del campo de Gibraltar y los más cercanos a la bahía conocemos, pero la gran mayoría de vecinos del campo de Gibraltar desconocen qué consiste una parada, me pongo yo misma. Bueno, pues como estas plantas pues funcionan 24 horas al día, 365 días al año, entonces pero de vez en cuando tienen que parar para hacer pues mantenimientos, cambio de piezas que se desgastan, y entonces se programan para unos determinados periodos. ¿Cuánto suelen durar estas paradas? Pues las paradas mayores duran unos 30 días aproximadamente. O sea, en 30 días tenéis que poner al día a esa planta. Exactamente. Hay que revisarla entera, abrirla entera, cambiar todos los elementos que se desgastan, y todo eso tiene que estar muy bien coordinado, necesita de un personal muy especializado y bueno, tiene una labor de planificación y de ejecución y de supervisión pues bastante grande. Compleja. Durante estos 3 días de seminario, ¿cómo has visto? Bueno, pues la verdad que me está gustando mucho tanto los temas que se están tratando, que pues son unos temas muy de actualidad y para mi forma de verlo muy interesantes. Yo creo que a los alumnos les está interesando, y además también destacaría pues el nivel de los ponentes, ¿no? Excluyéndome a mí, ¿no? Pero el resto no voy a opinar sobre mí mismo, pero el resto de ponentes pues son gente con mucha experiencia. Bueno, concretamente algunos no solo son a nivel profesional personas con mucha experiencia, sino que también dan clases en la universidad. Creo que el nivel es muy alto. Muy alto. Jerónimo González, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues ahí queda también esa valoración en líneas generales de lo que está consistiendo este seminario sobre aspectos estratégicos en la industria. Juan José Gómez es uno de los coordinadores del seminario Aspectos Estratégicos en la Industria. Hola, bienvenido. Hola. Y nos gustaría que nos comentases en líneas generales, hacer un poco la valoración de estas 3 jornadas de seminario. Como bien dices, el seminario, las 3 jornadas, las hemos diferenciado en 3 apartados muy distintos. Como aspectos estratégicos en la industria, pues podríamos hablar no solo de 3 jornadas, sino necesitaríamos muchas más, pero nuestro patrocinador, Gas Natural Fenosa, en este caso, pues hemos aprovechado la primera jornada pues para mostrar su ciclo combinado. Los alumnos han tenido la posibilidad y la oportunidad de visitar las instalaciones, que bueno, eso hay que estar agradecido, porque es una oportunidad única que se le ofrece a los alumnos y que ha sido muy valorada. Y además pues han venido profesionales de su ciclo, profesionales de la central, pues a hablarnos de temas operativos, de temas de mantenimiento, de temas medioambientales, con un gran calado y con una experiencia pues la propia que ofrece un profesional que se dedica a esa materia. La ponencia inaugural ha sido por parte del director de la central, que además es presidente de la Asociación de Grandes Industrias de la comarca, y bueno, pues un poco ha mostrado el tejido de la comarca, el tejido industrial que tenemos en la comarca y el porqué, de esta ponencia, y el centrarnos en los aspectos estratégicos.
La segunda ponencia ha ido un poco más de la mano de gestión de activos y bueno, hemos querido dar un enfoque viendo qué parte innovadora tenemos en ese tema. La gestión de activos siempre, históricamente, se ha fijado mucho en la gestión de activos físicos y en esta ocasión hemos querido, aprovechando también la nueva normativa, nueva norma ISO que ha salido en temas de sistemas de gestión integral de activos y centrarnos un poco también en los activos humanos. Activos humanos que cada vez más las empresas pues valoran, buscan, pues porque el tener personal preparado, el mejor personal, formado, seleccionado y en disposición pues para acometer las tareas y esos objetivos marcados por la empresa, cada vez más es algo importante. Por eso, bueno, dentro de ese sistema de gestión integral de activos, nos hemos visto cómo el factor humano es clave, es estratégico en la empresa y cada vez más pues apareciendo nuevas tendencias como gestión del talento, ya no solo formación, sino bueno, tendencias como gestión del factor, gestión del activo humano y gestión del talento. Pues bueno, le hemos querido dar ese enfoque más innovador, novedoso, no solo ya con la norma ISO de reciente creación, sino además con esas nuevas tendencias en recursos humanos. Y en la tercera sesión, pues hombre, nunca podemos dejar de hablar como aspecto estratégico de la energía. La energía es algo que es uno de los costes más importantes en la industria y hemos querido focalizarnos, por lo que te decía, ¿no? Porque hablar del aspecto estratégico de una manera global requeriría de mucho tiempo, focalizarnos en dos partes que siempre se están renovando y siempre hay que actualizarse, ¿no? Hay una parte de actualización. Hemos hablado de la distribución y comercialización de la energía eléctrica, pues porque está a la orden del día, es muy importante para la industria el conocer pues, la nueva normativa, el nuevo marco legal, es algo que continuamente hay que estar retroalimentándose y le hemos dado la oportunidad pues, con esa ponencia. Y además, pues desde el punto de vista térmico, de energía, de eficiencia térmica, pues oye, cada vez más nos piden y en las estructuras de las industrias están apareciendo pues departamentos de optimización energética, de eficiencia energética. La palabra optimización y eficiencia es algo que está metido dentro de las empresas como una de las políticas de mejora y de ahorro de costes, ¿no? Bueno, pues un poco ese seminario lo hemos dividido en esas 3 jornadas. Hay que estar muy agradecido pues que la universidad, que el ayuntamiento y que nuestro patrocinador en este caso pues haya permitido que profesionales de empresas tan prestigiosas como Cepsa, como la Eléctrica de Cádiz, como consultoras de VA Energy vengan a darnos su experiencia, a mostrarnos toda su experiencia y su posición práctica, que haya puesto a disposición nuestra sus profesionales, profesionales propios del ciclo combinado y la universidad pues también a sus profesores pues para acompañarnos. Creo que esas cosas aportan un valor tremendo y hay que agradecer, son de agradecer. Un balance bastante satisfactorio, entonces. Muy satisfactorio e incluso los alumnos, pues cada uno en su estilo, porque va valorando. Hay personas que valoran más las visitas, pues porque es algo que a lo mejor es mayor carestía, y otro sobre todo el aporte actualizador, ¿no? O sea, la actualización y la puesta al día, ¿no? Efectivamente, y la puesta al día es lo que creo que puede aportar los cursos de verano, que no se da en un aula en donde las materias están más cerradas. Más encorsetadas. Exactamente. Juan José Gómez, muchísimas gracias por atendernos. A ti. Un placer, estupendo. Bueno, pues ahí queda esa valoración general que hacía uno de los coordinadores de ese seminario, Aspectos Estratégicos en la Industria.
El seminario El Turismo Gastronómico vive hoy su última jornada. La primera ponencia con el título El turismo enológico como elemento desestacionalizador de la oferta turística, la ruta del vino y el brandy de Jerez, y además Jerez, ciudad europea del vino, ha sido la primera ponencia que ha abierto esta tercera jornada y ha corrido a cargo de Antonio Real, a quien ya tenemos. Hola, bienvenido. Buenos días y bien hallado, por supuesto. Muchas gracias por invitarme. Estupendo. Una ponencia muy centrada, ¿no?, en lo que es una ruta gastronómica muy concreta, ¿no? Bueno, lo que hemos hecho es contar esas experiencias del mundo enológico, del mundo enoturístico, para hacer cosas nuevas, para inventarnos y, por supuesto, que todo el mundo conozca lo que se ha hecho para mejorar para el futuro. En esas experiencias enoturísticas, pues ha sido fundamental para vender también pues nuestras rutas gastronómicas y la importancia que ellas tienen para toda la industria hotelera, que en definitiva también es beneficio para la industria turística de nuestra provincia, de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Que la ruta esta del vino en Jerez en concreto lleva muchísimos años, ¿no? Es una oferta muy consolidada, que se puede, aparte de ser pioneros en este tipo de turismo, ¿qué se está haciendo para relanzarla? Bueno, una de las principales cosas que se ha hecho es la puesta en marcha de un centro enoturístico nuevo a través de la iniciativa del Consejo Regulador del Vino y del Brandy del Marco de Jerez, en la ciudad de Jerez, y también pues la participación de 89 empresas que están integradas dentro de las rutas del vino y el brandy del Marco de Jerez. No solamente abarca la ciudad de Jerez, sino también a empresas de Sanlúcar de Barrameda, de Rota, de Chipiona, de Sanlúcar, es decir, un marco muy importante, y que a través de ello se ha hecho un programa dinamizador y comercializador a través de web, en la cual pues todas estas empresas anuncian y comercializan sus productos para que el cliente no turístico pueda comprar directamente, digamos, pues en este caso de la tierra a la mesa, como se dice habitualmente, y podamos disfrutar de todos los productos no turísticos del marco y por ende también de la provincia. Usted ha pasado si no recuerdo mal, de ser concejal de turismo, ¿no?, de Jerez, sí, a venir aquí al campo de Gibraltar como sí, director del Hotel Guadacorte Park. Correcto. ¿Cómo se ha encontrado la comarca? Bueno, yo la comarca la veo muy dinámica, muy activa y muy ávida de hacer cosas nuevas, muy ávida de retener a nuestros visitantes, muy ávida de que esa retención de visitantes pues pueda ser con el conocimiento de nuevas rutas, el conocimiento de nuevas ideas y la puesta en marcha de nuevas iniciativas, de tal forma que lo que pretendemos desde todas las iniciativas hoteleras es aumentar nuestros niveles de estancia y aumentar también el conocimiento por parte de los clientes de todo nuestro marco, en este caso de todo el campo de Gibraltar. ¿Cómo se conjuga un campo de Gibraltar que tiene una industria muy potente y un sector turístico también muy potente? ¿Cómo podemos conjugar eso? Bueno, hay muchas iniciativas que se están haciendo. Una de ellas pues es los cursos de verano, en los cuales pues se pretende dar a conocer no solamente a los estudiantes, sino también a los empresarios todas nuevas iniciativas que se están haciendo en otros sitios, no solamente en la provincia, sino en otras partes de España y en el mundo, a la hora de combinar esos productos industriales, que de hecho también hay iniciativas de turismo industrial, a la hora de combinarlo también con el turismo vacacional y el turismo cultural y de otros ámbitos. Creo que es perfectamente combinable todo eso, y para eso hay un diamante por pulir, y ese diamante por pulir, pues desde las administraciones a las asociaciones profesionales, pues debemos de estar todos juntos a la hora de promocionar nuestra tierra y, por supuesto, venderla todavía más. Antonio Real, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo que hacéis a diario. Encantado, gracias. Igualmente. Bueno, pues ahí queda esa primera ponencia, y también Antonio Real va a participar en la mesa redonda que va a poner el punto y final a este seminario sobre turismo gastronómico. El seminario El Turismo Gastronómico va a poner su punto y final en esta tercera jornada aquí en el Palacio de los Gobernadores, con la celebración de una mesa redonda que lleva por título Estrategias para la promoción del turismo gastronómico en Andalucía, tendencias para la promoción de este turismo gastronómico en la región, en la comunidad autónoma. Bueno, pues nosotros tenemos aquí a uno de los que van a intervenir, a uno de los ponentes que van a intervenir en esa mesa redonda, Evaristo Velasco. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por acogernos también en esta localidad. Evaristo, ¿qué vais a poner sobre la mesa durante la celebración de este encuentro, de esta mesa redonda?
Bueno, hemos tenido una aproximación al turismo gastronómico desde una parte de la conceptualización del tema, y ahora un poco vamos a poner aplicaciones prácticas para la promoción y la puesta en valor de territorios, productos, espacios, clubes de productos, etcétera. Entonces vamos a exponer una serie de experiencias interesantes que pueden ser transferidas con facilidad por aquellas personas que tengan interés en poner en valor a esos productos, territorios y demás. El objetivo fundamental es llegar a un apartado de conclusiones para que no se pierda todo en dar a conocer los valores que tiene el turismo gastronómico, sino que realmente puedan aplicarlo, o por lo menos le hagamos pensar cómo pueden transformar su oferta en una oferta de valor para el territorio, la comarca o el producto. ¿En qué situación está ahora mismo ese turismo gastronómico en Andalucía? Acérquese un poco el micro, por Sí. ¿Cómo podríamos definir la situación ahora mismo? Hombre, el turismo gastronómico es todavía un mercado estrecho, ¿no? Porque la gente no tiene clara la diferencia entre el visitante que come, como una necesidad fisiológica diaria, que necesita a diario, exactamente. Que necesita a diario, no lo diferencia de qué es turismo gastronómico. La verdad es que las diferentes estadísticas y los diferentes datos que tenemos, un poco aquí todo el mundo se apunta al turista. El que tiene un museo dice, bueno, pues como hay tantos visitantes a la ciudad, hay tantas personas que han pasado por aquí, eso ha sido el motivo fundamental de la visita a la ciudad. Lo cual es bastante cuestionable. Lo que es bastante cuestionable. Si yo visito una ciudad como la vuestra, o de aquí del campo de Gibraltar, pues probablemente mi visita viene motivada por diferentes elementos. Se come maravillosamente en la zona y demás, disfruto de la playa, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hay que aunar fuerza, integrar toda esa oferta, y desde luego el turismo gastronómico puede tener un valor, pero el turista gastronómico es un turista nacional, no es un turista extranjero. Tú aquí hablas ya te hablo de ciudades, digamos, de mayor potencia o mayor importancia, por ejemplo, cercana a Jerez, ¿no? Jerez sí es conocida en todo el mundo por sus vinos, pero tiene otras múltiples cosas. También es conocida en parte por el caballo, ¿no? Es conocida por el motor. Exactamente. Pero bueno, el turismo gastronómico, pues parece que es ser un turista más, que simplemente come. Una cosa es llegar a una casa y comer, porque es que, como digo, es una necesidad, y otra cosa es ofrecer una oferta turística gastronómica a través de una ruta, una oferta complementaria, etcétera, etcétera. Muy bien, Evaristo Velasco, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Belén. Estupendo. Bueno, pues ahí queda esas valoraciones de Evaristo Velasco, que ha participado y ha coordinado ese seminario sobre turismo gastronómico. Turismo Gastronómico vive hoy también su última jornada y nosotros tenemos con nosotros a uno de los ponentes y participantes en la mesa redonda, Antonio Arcas. Bienvenido. Muchas gracias, bien hallada. Antonio, ¿cómo ha vivido esta última jornada de turismo, del seminario Turismo Gastronómico, y qué se ha planteado, qué se ha puesto sobre la mesa? Mira, la idea que yo traía era intentar comunicarle a los alumnos que nosotros tenemos que conseguir que no un cliente pase por nuestro restaurante, sino que nuestro restaurante pase por el cliente. Es decir, que seamos capaces de meternos en sus sensaciones, en sus emociones, en sus gustos, y que le demos tal nivel de satisfacción que seamos capaces de pasar por él, ¿no? Y que él se lleve esa historia, esas emociones, ese cumplimiento de expectativas, se lo lleva a su casa. Y ya ahí tenemos un promotor de ventas más. Eso es un poco lo que le he intentado transmitir. Hacerle feliz, ¿no? Que la es nuestro objetivo, es nuestro objetivo. Nosotros estamos, no lo olvidemos nunca, que estamos en la empresa, en la industria del ocio, y el ocio cada vez es más importante en sociedades avanzadas como la nuestra. Entonces, y más
el hacer feliz a los demás hoy día con tanta necesidad de felicidad que tenemos, pues es una labor nuestra. Y porque tú al final, y perdona, ahora parece que vamos a cambiar los papeles. A ver. Cuando vuelves de un viaje, que te has ido por ahí, ¿qué es lo primero que te preguntan la gente? ¿Cómo te lo has pasado? Pues ya está, estamos de acuerdo. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros vender. Que la gente se vaya bien, se lo pase bien, que nosotros seamos, en este caso la gastronomía, capaces de pasar por ello. Y si hablamos de destino turístico, que Andalucía traspase la epidermis del cliente, en este caso del turista, y que cuando le transmitemos tantas emociones que cuando le digas tú Andalucía, se le pongan los vellos de punta. La piel de gallina. ¡Oh, qué maravilla! Estupendo. ¿En qué momento estamos en esa industria del ocio en Andalucía? Creciendo, como siempre. Esto es un maratón, esto no es... Lo que sí, hoy día, tenemos que darnos cuenta que el conocimiento es un factor de crecimiento. Es decir, antes pues nosotros hemos tenido mucha intuición, muchas improvisaciones, muchas historias. Entonces nosotros estamos ahora en un mundo que es el mundo de la tecnología, ¿no? El mundo de la tecnología, y la tecnología hay que conocerla, hay que instrumentalizarla, hay que saberla utilizar. Entonces el conocimiento es un factor clave para poder crecer. Entonces hoy día hace falta formación, hace falta idioma, hay un camino. Es un camino y ser buenos profesionales. Y si hacemos las cosas bien y a la primera, porque nosotros no podemos equivocarnos. El que fabrica relojes sí se puede equivocar, puede sacar uno malo y echarlo en el cajón. Como tú te equivoques atendiendo a un cliente, los tropeas. Entonces tenemos que estar constantemente perfeccionándolo. ¿Por qué? Porque esta es nuestra industria, este es nuestro petróleo, esta es nuestra principal industria. Entonces, bueno, aquí en el campo de Gibraltar vosotros sabéis la fuerza y el peso que tiene el sector servicio dentro de, que vosotros sois dentro de del territorio gaditano unos afortunados porque tenéis también un desarrollo industrial y demás, ¿no? Sí, tenemos una mezcla. Tenéis una mezcla magnífica, ¿no? Que lo cual de hecho analizas una serie de datos y vosotros estáis más en crecimiento que el resto de la provincia, ¿no? Pero claro, vosotros sois un referente también turístico y tenéis una marca más de calidad que de cantidad. San Roque, Sotogrande, La Línea, la zona esta de Valderrama. Entonces, Campos de Golf, ¿no? Campo de Golf. Tenéis una marca magnífica. Después ya a lo mejor hay otro elemento que también está creciendo mucho, que es en la otra zona, más en la zona atlántica, que es la parte de Tarifa. La parte de Tarifa está súper de moda. Sí, sí. Yo soy muy viejo, yo soy del siglo XIII. Y le voy a contar una anécdota. ¿Sobre Tarifa? Sobre Tarifa. Hace muchísimos años trabajaba yo como alumno en el Patronato de Turismo de la Costa del Sol. Y entonces yo soy gaditano, bueno, nacido en Jerez, pero me siento gaditano. Y entonces yo tenía ganas de que en esas actuaciones promocionales también nos llevásemos algo de la provincia de Cádiz, que no fuera el Costa del Sol, ¿no? Cuando era la fuerza era la Costa del Sol, ¿no? Y entonces conseguimos a través del patronato de Cádiz, que estaba allí un señor que se llama Manolo Rocha, conseguimos hacer promociones de Tarifa, del windsurf y todo esto, por todas las universidades de Centro Europa. Y nos decían que estábamos locos. Decían, estáis locos, va a vender viento, va a vender... Tarifa está que se sale, qué bonito, qué gente más gente joven, pero gente joven sabiendo lo que quiere, sabiendo lo que quiere, adecuada, no, hombre, con sus características de hoy, de la gente joven, pues, hacen sus botellones, pero en el centro neurálgico del un glamour y un toque dado de más elegancia, por decirlo de alguna forma. Entonces soy un sitio fenomenal. Conocimiento. ¿Cómo crecemos? Con conocimiento. No podemos improvisar. Tenemos que planificar, tenemos que saber dónde vamos. Formación, saber idiomas. Ese es nuestro reto. Pues a ver si lo conseguimos y... Belén, yo creo que entre todos sí. Mira, yo le decía hoy a los alumnos que como no hay dinerito para investigación, desarrollo e innovación, pues que tengamos mucha imaginación. Que se pone mucho en valor en... Mucha diferenciación en esta fase. Y mucha ilusión. Y con estas tres cosas seguro y esos tres factores seguro que lo conseguimos. Antonio Arcas, muchísimas gracias. Gracias muchísimas a ti, gracias por Belén, y ha sido un placer.
Igualmente. Bueno, pues ahí queda esa valoración que nos hacía uno de los ponentes y uno de los participantes en la mesa redonda que pone punto final al seminario Turismo Gastronómico. Así se han desarrollado la jornada final de estos 3 seminarios que se iniciaban el jueves. Hasta aquí también se ha desarrollado en la 35ª edición del curso de verano de la UCA en San Roque. Canal San Roque Televisión Multimedia, como cada año, ha estado durante estas 2 semanas aquí en el Palacio de los Gobernadores y también en las otras sedes donde se ha desarrollado los diferentes seminarios, como las instalaciones de la refinería Gibraltar San Roque de CEPSA, el Museo San Roque en la calle San Felipe, donde se desarrollaba ese seminario de arqueología. Pues hemos estado en todos esos sitios, hemos estado continuamente y a diario en este patio y en los seminarios que se desarrollaban en el Palacio de los Gobernadores. Hasta aquí la 35ª edición del curso de verano de la UCA en San Roque. Nosotros le queremos agradecer la atención y el seguimiento que como cada año realizan y les esperamos el año que viene, de nuevo en julio, con una nueva edición, y en ese caso ya la 36ª del curso de verano de la UCA en San Roque. Muchas gracias.